Bueno chicos, seguimos trabajando en nuestra clase de razones trigonométricas. Hemos visto en los últimos videos ejercicios de aplicación en donde pues usamos estas razones trigonométricas. La clase anterior pues aprendimos que si nos dan un triángulo rectángulo y nos dan aunque sea dos datos, por ejemplo, puede ser un lado, un ángulo, o puede ser dos lados, o puede ser dos ángulos. Entonces, de acuerdo a eso, ya podemos solucionar el triángulo. Recuerden que solucionar el triángulo es decir cuáles son los datos de los lados y de los ángulos, ¿sí? En este tipo de ejercicios que vamos a ver el día de hoy, ya vamos a empezar a trabajar con más de un triángulo, en este caso dos. Entonces, por favor, miremos este primer ejercicio. Ahí, pues a simple vista vemos que son tres triángulos, ¿no? Uno grande, uno pequeñito y este de acá, ¿cierto? Entonces son tres triángulos y nos dicen que hallemos el segmento X, o sea, este pedacito de acá. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta primero? Lo primero es que si estamos trabajando con razones trigonométricas, únicamente podemos trabajar con triángulos que sean rectángulos. Triángulos que no sean rectángulos no nos sirven porque no podemos aplicar ni seno, ni coseno, ni tangente en ellos. Listo, entonces si yo miro esos tres triángulos, pues ya voy a descartar este de acá, porque si ustedes notan, ninguno de sus ángulos tiene 90 grados. Pero si yo miro el grande tendría este de 90 y el chiquito, los dos sí son rectángulos. Entonces, ya de ahí de primerazo vamos a únicamente a trabajar con el grande y con el chiquito. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarlos de ahí para que los podamos ver más claramente. Entonces los voy a dibujar al grande y el chiquito para que podamos verlo. Bien, entonces simplemente lo que hice fue como dibujarlos abajo. Entonces este sería el grande y este sería el chiquito. Y pues vamos a anotar los datos que nos dan. Entonces, del triángulo grande tenemos 15, que sería ese valor de ese lado, 15 metros. Tenemos también este ángulo de 32, ¿cierto? Y no tenemos nada más. Ahora, del chiquito tenemos este ángulo, mírenlo, este ángulo de 63 grados. Y en este triángulo chiquito está el valor que queremos encontrar, que es X, ¿cierto? O sea, X es este cateto de este triángulo. Esos son los únicos datos que nos dan. Entonces, ¿qué miramos ahora en este punto? Pues ya que estamos trabajando solo con triángulos rectángulos, porque solo se puede con ellos, también recordamos que se puede solucionar un triángulo siempre y cuando nos den mínimo dos datos. Entonces, ya viéndolo a simple vista, vamos a empezar a trabajar con el grande, porque en el grande nos dan tanto el lado como un ángulo. Entonces, ya teniendo dos datos, podemos solucionar las otras partes que nos falta hallar, como el ángulo, el lado, el otro lado. Pero antes de eso, antes de empezar a trabajar con este, pues queremos empezar a nombrar cuáles son los nombres de cada uno de los lados. Entonces, por ejemplo, sabemos que como este lado de 15 está opuesto al ángulo de 90, entonces esta sería la hipotenusa, aparte que es el lado más largo y es el que está inclinado. Entonces, esta sería la hipotenusa. Teniendo en cuenta este ángulo, este lado de acá sería el cateto opuesto y este lado de acá sería el cateto adyacente. Ojo aquí con una cosa bien interesante, chicos, y es que este lado de este triángulo es este mismo de este otro triángulo, ¿no? Si ustedes ven, comparten este mismo lado. Entonces, este lado rojito que pinté es igual tanto para este como para este. Entonces, si yo llamé a este, por ejemplo, Y, entonces yo sé que este también se llama Y. Vale lo mismo, son el mismo. ¿Listo? Y vamos a mirar, pues ya en este caso ya nombramos los tres lados. Ahora aquí, ¿qué nos faltaría? Entonces, de acuerdo a esto, a este ángulo, ese Y sería el cateto opuesto, este X sería el cateto adyacente y este lado que está inclinado sería la hipotenusa. ¿Listo? Ya teniendo esto, ya identificando cómo se llama cada lado, entonces vamos a trabajar con este grande porque les recuerdo, es el que nos da dos datos, entonces con ese podemos trabajar. Entonces, cogemos las identidades trigonométricas, que estas ya no las debemos saber de memoria.
el seno, el coseno, tangente. Únicamente vamos a trabajar con esas porque son las más importantes. Entonces ya sabemos a qué representa cada una. Y bueno, teniendo en cuenta este de acá, pues entonces vamos a anotar cuáles son los datos que tenemos. Entonces tenemos teta, que sería este ángulo, que sería 32. Entonces teta es igual a 32. Ese dato lo tenemos. Tenemos el dato de la hipotenusa, que sería 15 metros. Y queremos hallar este lado cateto opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no hallo el cateto adyacente? Porque al yo hallar el cateto opuesto de este, estoy hallando también automáticamente el del lado chiquito. Entonces, por eso voy a trabajar con ese. Entonces, yo quiero saber cuánto es el cateto opuesto. Volvemos a mirar. Esto ya lo hemos trabajado en los videos anteriores. Si de pronto en este momento están perdidos, yo los invito a que por favor miren los videos anteriores porque ahí explico con más detenimiento cómo es este proceso. Entonces, teniendo en cuenta los tres datos que tenemos, vamos a mirar cuál de estas razones trigonométricas nos sirve. Tenemos que buscar una que tenga el teta, h, que sería hipotenusa, y cateto opuesto. Ya viéndola y ya la sabemos, ya no las, en este punto ya empezamos a manejarlas bien, sería la del seno porque tenemos el teta, tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces vamos a coger esta y reemplazar con los datos que tenemos. Entonces, seno de teta, ya no voy a escribir teta, sino voy a escribir el valor, 32, es igual al cateto opuesto, que es nuestra incógnita, esa no la sabemos, pero sí sabemos la hipotenusa, que sería 15. Entonces, cogemos este 15 y lo pasamos al otro lado, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría 15 por el seno de 32 es igual al cateto opuesto. Y lo hacemos en calculadora. Les muestro de nuevo cómo es que se hace en calculadora por si de pronto todavía está la duda. Entonces, como es, tenemos acá 15 por seno de 32, entonces lo hacemos directo. Entonces ponemos 15 por el seno de 32 y le damos igual. Y ahí nos dio 7.94. Ponemos los dos primeros números. Entonces, tenemos que el cateto opuesto es igual a 7.94 ¿qué? Metros, porque nos están dando todo en metros. Entonces, ojo aquí porque ya entonces hallamos este lado y es automáticamente el del triángulo pequeño. Entonces, pues ya voy a borrar este y porque ya sabemos cuánto es 7.94, entonces 7.94 y 7.94. Entonces, ya miren que en el triángulo pequeñito ya tenemos dos datos, 63 y el lado, el cateto opuesto, entonces ya podemos trabajar con ese. Entonces, ya tenemos estos datos. Tenemos este, entonces vamos a volver a copiarlos. Entonces tenemos el ángulo teta, que sería en este caso 63, ya estamos trabajando con el triángulo pequeño. Tenemos el cateto opuesto, que sería 7.94, y queremos hallar el cateto adyacente, porque ese es X, el que nos están pidiendo. Entonces queremos hallar el cateto adyacente, esa es nuestra incógnita. Vamos a mirar cuál de las razones o identidades trigonométricas nos sirven. Una que tenga teta, cateto opuesto y cateto adyacente. La miramos y tenemos esta, la tangente, ¿no? Tiene teta, cateto opuesto y cateto adyacente, entonces la aplicamos. Entonces ponemos tangente de teta, pues ya no va a colocar teta sino 63, es igual a cateto opuesto, que sería 7,94 sobre el cateto adyacente, que es nuestra incógnita. Entonces, ojo acá cómo se despeja, porque en este caso pues era la incógnita estaba arriba, pero ahora la incógnita está abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero pasar esta a multiplicar acá. Entonces nos quedaría cateto adyacente por tangente de 63 es igual a 7.94, ¿cierto? Pero ahora queremos que nos quede cateto adyacente igual a algo. Entonces este tangente me estorba, entonces como está multiplicando pasa a dividir. Entonces ponemos que cateto adyacente es igual
a 7.94 sobre la tangente de 63. ¿Listo? Entonces, ojo aquí al despejar. No es como que yo pueda coger este y quitarlo, no. Siempre digamos, se pasa al otro lado del igual el que está abajo, ¿cierto? Entonces, en este caso pasamos el cateto adyacente y luego ahí sí ya podemos pasar la tangente a dividir. Lo hacemos en calculadora. Otra vez. Entonces, ponemos en la calculadora 7.94 dividido la tangente de 63 y le damos igual, y nos da 4.04. Siempre escribimos los dos primeros después de la coma. 4.04 metros. Entonces ya tenemos la respuesta porque el cateto adyacente, acá esto parece un cateto opuesto, pero este es cateto adyacente, era el X, que era el que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Entonces, ¿qué recomendaciones les quiero dar? Les voy a decir 3. La primera, únicamente trabajamos con triángulos, rectángulos. ¿Listo? Entonces descarten los que no sean triángulos, rectángulos, porque esos no nos sirven. Segundo, empezamos a trabajar con triángulos, rectángulos que tengan aunque sea dos datos, un lado y un ángulo. ¿Listo? Esos son los que primero tenemos que empezar a trabajar. Y tercero, una recomendación, y es que a la hora de trabajar con la calculadora debe estar con la D aquí arribita. ¿Listo? Que significa degrees, o sea, grados. ¿Listo? Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta, porque si de pronto tienen acá una R, significa radianes, entonces la respuesta les va a dar diferente. Entonces, la calculadora debe estar programada para que sea en degrees, o sea, en grados. ¿Y eso cómo se hace? En el botoncito modo, le oprimimos 2 veces y ahí pues ponemos la que nosotros queremos la 1. Entonces le ponemos 1 y ya automáticamente ya se va a poner en D por si de pronto no está configurada, ¿listo? Entonces eso deben tenerlo en cuenta porque si no la respuesta les da diferente. Ahora que lo que vamos a hacer, les voy a dejar una actividad para que ustedes realicen y si tienen dudas me pregunten. Bien, entonces este es el taller que deben realizar, taller tarea. Lo mismo deben hallar el segmento X, o sea, este lado de este triángulo. Entonces no se asusten si de pronto lo ven así y dicen ¿qué es eso? Les quiero como ayudar al principio. Digamos que aquí se forman varios triángulos, ¿no? Varios triángulos. Trabajemos con los que tienen 90 grados, ¿sí? Entonces cuando ya los identifiquen, entonces, por ejemplo, pueden trabajar con este y con este. Entonces sáquenlos de ahí, o sea, dibújenlos aparte y coloquen los datos que les dan. Y observen si de pronto, pues con cuál empieza a trabajar. Perdón, aquí me faltó un dato, porque si solo tienen los dos ángulos no lo pueden solucionar. Este lado de acá es de 3 metros. ¿Listo? Ya teniendo ese dato, entonces ya pueden trabajar este triángulo y este triángulo de acá. Dibújenlos aparte como hicimos en el ejercicio anterior. Anoten los datos y empiecen a mirar, a empezar a encontrar lados, catetos opuestos o adyacentes que los lleven a solucionar este triángulo. Cualquier duda, entonces, como les digo, me pueden decir, ahí estoy pendiente para que me digan, por favor aprovechen la clase para hacer preguntas.